Bien, entonces por eso te digo que como nos viene de perlas el optional chaining múltiple. Entonces acá si queremos establecer sobre algo null o si existe. Pero objeto, ahora sí que más bien, en este caso simulamos que ponemos otro prototipo. Guardamos. Recargamos, pero nos sigue dando un error. Otro prototipo sí existe, pero no tiene un objeto que se llame objeto que no existe, punto propiedad, y por eso nos da error, porque estamos consultando, esto nos arroja onDefined. Y como ya vimos, pues consultar algo de onDefined que esté a la izquierda, pues sí da un error. Igual si queremos establecer, igual a 1. Quitamos esto. Entonces aquí todo esto nos retorna onDefined. Como ya vimos, todo lo que está ahí a la izquierda nos retorna onDefined. Entonces si tú quieres establecer, guardamos, recargamos, pues fíjate, como dice, no puedes setear de onDefined. Entonces esto pues ya lo vimos hasta la saciedad con todos sus posibles casos. Entonces acá ya damos por concluido la consulta de propiedades en cuanto al read. Ahora vamos a ver el caso del seteo o la asignación. Por eso te decía que una propiedad pues tiene todas las operaciones básicas. Puedes crear propiedades, puedes leer propiedades, puedes actualizar y puedes eliminar propiedades. Básicamente el CRUD como en base de datos. Entonces ahora vamos a ver el caso del seteo o de la asignación, como tú la quieras ver. Acuérdate que el seteo está compuesto por objeto, punto, propiedad, punto, igual, perdón, valor. Entonces vamos a ponerle sintaxis del seteo, asignación. Esta es la sintaxis, vamos a ponerla con color verdecita azulita, que tomo ya la debes de saber porque tú ya no eres un bebé en la programación, pero tomo te la voy a dejar. Sintaxis del seteo, asignación. La ponemos como negrita. Objeto, punto propiedad. Un objeto, punto propiedad igual a valor. Entonces es la sintaxis del seteo. Entonces vamos a ver el caso de del seteo y la asignación. Dice, suponga que se asigna a la propiedad P de propiedad, del objeto O de objeto. Por eso estoy usando P y O. Vamos a ver el caso de create. Vamos a empezar con el CRUD. Create. Vamos a empezar en orden para no confundirnos. El update dice, si O, vamos a ponerle por acá, vamos a hacer la letra un poquito más grande. Dice, si O ya tiene una propiedad propia no heredada, llamada P, entonces la asignación simplemente cambia el valor de esta propiedad existente. Entonces vamos a ponerle, vamos a dejar prototipo, y aquí vamos a dejarnos un objeto, vamos a crearnos un objeto O que herede de prototipo, como ya lo vimos por acá. Y vamos a decirle, imagínate que O tiene una propiedad que se llama P igual a WebTD. Entonces le estamos agregando una owned property, una propiedad propia llamada P al objeto. Y dice por acá que si O ya tiene una propiedad propia no heredada llamada P, entonces la asignación simplemente cambia el valor de esta propiedad existente. Entonces estamos viendo el caso de update. Vamos a ver si es cierto. Ya tenemos una owned property, entonces vamos a hacer un seteo a esa propiedad. O.p y acá vamos a ponerle 9. Vamos a hacer un lock. Vamos a hacer O. Guardamos. Recargamos. Y fíjate cómo efectivamente, pues aquí el caso de seteo es una actualización. Eso ya lo vimos. Entonces vamos a ver ahora el caso de create. Dice, en caso contrario, la asignación crea una nueva propiedad llamada P en el objeto O. Es decir, si no existe una propiedad propia llamada P, pues en este caso la va a agregar. Entonces ya vamos a comentar esto. Y aquí el objeto está limpio, está vacío. Entonces un seteo en este caso, como no existe como owned property todavía, pues en este caso el seteo se va a convertir en una asignación, en una creado de propiedad. Guardamos, recargamos y fíjate cómo en este caso el seteo ya no fue un create, ya no fue un update, porque ya existía como owned property, porque no existía como owned property. Entonces acá el seteo en este caso estamos viendo que va a crear una propiedad. Si ya existía una owned property con ese nombre, se actualiza, y si no existe una owned property con ese nombre, pues entonces la crea. Entonces estamos viendo el seteo
Ya vimos el seteo de asignación para el update y para el create. Vamos a seguir. Dice si O hereda previamente la propiedad P. Vamos a hacerlo. Vamos a decirle que P, que prototipo punto P va a ser igual a desde el prototipo, porque así se llama nuestro prototipo, valga la redundancia. Entonces estamos viendo este caso. Dice si O hereda previamente la propiedad P, esa propiedad heredada queda ahora oculta, le hace sombra por la propiedad recién creada con el mismo nombre. Dice, se agregará al objeto en sí mismo. Entonces este es el caso de sobreescritura de propiedades, hacerle sombra a propiedades. Entonces fíjate, vamos a ponerle acá. Creamos el prototipo vacío, luego le agregamos una propiedad y entonces acá, si nosotros hacemos esto, O.P igual a sobrescrita, punto y coma, recargamos, pues fíjate cómo efectivamente le estamos haciendo sombra, le estamos poniendo, estamos anulando la que viene de nuestro prototipo con nuestro propio valor, en este caso sobrescrita. Pero la cadena de prototipos, como te digo, nunca se va a ver afectada. Si consultamos ahora en este caso prototipo.p, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo no, la cadena de prototipos no está siendo modificada. Esa es la magia de la prototype chain, de la cadena de prototipos. Saludos.